Propósito de que ayer estuvimos hablando del Día de los Policías Estatales, me gustaría que abordáramos hoy ese tema, las condiciones de los policías. Hoy estuvo acá Yesenia Rojo, de Guerreros Azules, esta asociación civil, por cierto, ya es una AC, y estuvo hablando de las condiciones de los policías municipales, estatales. Comentaba que los policías municipales de Culiacán, pues no es que tengan buenos sueldos, pero tienen sueldos por encima de la media, dijo, los municipales. Los estatales, con este aumento del 10%, dijo, pues iban a recuperar un poco de terreno. Lamentablemente, en la mayoría de los municipios del estado, las condiciones pues son paupérrimas. En algunos casos, como Escuinapa, no tienen IMSS ni ISSSTE. Les dan servicios médicos pues directos, pero con muchas carencias en los hospitales locales públicos ahí, pero no tienen ni IMSS, ni ISSSTE, ni derecho a pensión y jubilación por esa vía. Tienen un acuerdo ahí con el municipio. Habló del caso de Angostura, que no han logrado acuerdos y pues prácticamente lo sacaron a golpes de ahí, sobre todo a los policías jubilados que buscaban pues respetar sus derechos. Habló del caso de Choix, que en el caso de Choix el municipio no reconoce la posibilidad de darles pensión a los policías y a veces duran hasta 35 años trabajando porque prefieren no retirarse, y tampoco se las reconocen a las viudas. Aclaró que tienen ISSSTE. Y por eso el municipio no quiere asumir su responsabilidad que marca la ley estatal de seguridad. Así es. Y que ellos tendrían que darles también ese derecho a la pensión o a la jubilación, como sí los dan otros municipios como Ahome, Mazatlán, Culiacán, Navolato, entre otros, Javier. Y en este caso de Choix me llamó mucho la atención que anunció la posibilidad de emprender un juicio político en contra de la alcaldesa por omisión a cumplir con este derecho, pero también por desacato a la ley estatal de seguridad, y dijo que estarían acudiendo al Congreso de Sinaloa. Mira, ahí es un arma política bastante fuerte y a veces han utilizado también la violencia este organismo que preside Yesenia ha incurrido, y el caso de Angostura, que el alcalde sí, en una actitud mucho más fuerte, le dijo, aquí no voy a permitir que hagan ese tipo de acciones y que me vengan a presionar con la fuerza, ¿no? Hay bastantes medidas y hay una vía legal, efectivamente. Hay una ley que se reformó y que establece las condiciones de cómo deben ser contratados los elementos de la policía y a qué momento tienen derecho las viudas. Al momento de su fallecimiento, bajo la causa que sea, entra este apoyo. Sin embargo, habrá que ver que las condiciones de los municipios varían. Es un tema bastante complicado. Ya desde el gobierno de Mario López Valdés, en una comparecencia que tuvo el entonces secretario de Administración y Finanzas con los diputados, fue un tema bastante fuerte. Y ya le decía, el problema es que no podemos tasar cada municipio con salarios similares, porque las condiciones laborales, las condiciones geográficas y la capacidad económica de cada municipio es totalmente distinta. No puede decir que todos van a ganar el mismo salario cuando hay poblaciones muy pequeñas, muy dispersas y que requieren un mayor número de elementos policíacos por lo disperso y el tipo de vehículo que deben obtener los elementos de la policía para cubrir, sobre todo en el medio rural. Pero sí, los alcaldes tienen que hacer un esfuerzo, y ahí va a tener que intervenir el gobierno del estado, cómo ayudar a esos municipios para que mejoren las condiciones. Es cierto, hay una disparidad, hay desde elementos de la policía que ganan poco más de 4,000 pesos a la quincena con todos los descuentos, y hay quien gana un salario mucho más atractivo, y Culiacán es uno de ellos porque, bueno, es la capital del estado, tiene mayor capacidad, y bueno, se les ha hecho algunos aumentos paulatinamente. A veces vemos que traen problemas de equipamiento, pero también hay que recordar que se desaparecieron muchos fideicomisos y muchos recursos que estaban a través del gobierno federal a municipios bajo ciertas condiciones que se tenía que cumplir. El gobierno del estado ha tenido que entregar patrullas en comodato a policías municipales porque los ayuntamientos no tienen capacidad para poder adquirir los vehículos, y el número de policías, sin la capital del estado tenemos un gran déficit de elementos policíacos. Bueno, pues en el resto del municipio está la situación bastante complicada. Ahora, llevar a un juicio político con una alcaldesa, con eso se va a resolver el problema, ¿no? Lo convierte en un problema político. Ya habrá uno de preguntarse de parte de quién, ¿no? Porque todo tiene un signo político, ¿no?
El problema es que sí tiene problemas graves ese municipio económico, y aunque pudieran un alcalde sustituto, tendría que ver de dónde va a sacar el dinero para cumplir eso y otras obligaciones. Y ayer el gobierno anunciaba pues que le van a mejorar los seguros de vida a los policías estatales. Actualmente tienen $1 millón de pesos, ¿no?, en caso de fallecimiento, y que se va a aumentar a $1,200,000. Y decía ayer el secretario que sí se están haciendo gestiones para que se paguen mucho más rápido estos seguros. Y decía que en el caso de el caso de municipales de Culiacán, ahí se tiene que correr otro trámite que corresponde al ayuntamiento. Pues por eso que a veces la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no puede hacerlo rápidamente, que les puedan pagar a sus deudos. Así es. Milton. Bueno, en cuanto al tema del Día del Policía, pues felicidades a todos los elementos es atrasada la felicitación, fue ayer, pero al final del día, felicidades por pues todos esos elementos que se la rifan. Francisco, que se le olvidó felicitar ayer a un ahorita que según es muy amigo de él. Bien compa, pues. No, pero ahorita va a felicitar, Entonces, ya no vale. Hay extraordinarios elementos en las policías que se la rifan, ¿no? Y que ahí están y que creen en la misión de la corporación, y hay otros que no. Pero bueno, así es. Esta felicitación va a todos aquellos que se la rifan y que están ahí y que salen a cuidar, ¿no? Entonces, ahora nosotros como sociedad, y Francisco una vez menciona un tema sobre un artículo sobre la gente que cuida a sus familiares y cómo se cuidan ellos. Los cuidadores. Entonces, ¿quién cuida a los cuidadores? Entonces, aquí va traspolando ese artículo o esa es la esencia de lo que quiere decir, ¿quién cuida de los policías? O sea, ¿qué elementos o qué formas tiene o qué dispositivos tiene el gobierno para facilitarles a ellos una mejor pensión, una mejorarles la calidad de vida? Yo recuerdo hace aproximadamente 15 años había una propuesta en el Consejo Estatal de Seguridad Pública donde se hablaba de becar a los hijos de policías en instituciones privadas, y se hablaba en aquel tiempo, 2010, 2009, TEC de Monterrey, de llevar a hijos de policías que fueran, obviamente, que cubrieran con todos los parámetros de servicio, y que obviamente los hijos tuvieran muy buenas calificaciones, llevarlos a el TEC de Monterrey. Y se hablaba de eso, ¿no? De mejorarles el cómo salir a rifársela, pues, porque eso, aparte de una convicción de servicio y de una formación, también el Estado y la sociedad tiene que darle herramientas. Y recordemos en la pandemia, ¿qué decíamos nosotros de las enfermeras, de los doctores nuestros, y de los intendentes y todos los que trabajan en hospitales? Están ellos en esa situación, sí. Imagínate sus familias, ¿no? Sí, nuestros héroes, decíamos, sí, pero después, ¿qué hemos? Esto es pregunta, ¿qué se ha hecho por ellos? Efectivamente, ha habido basificaciones y todo para algunos, para el personal, pero ahora en los policías, en esta pandemia que estamos viviendo, ¿qué estamos o qué vamos a hacer por los policías? Porque mucho de eso nos preguntamos en la guerra de Calderón. Oye, ¿y qué va a hacer de la policía? Y bueno, se dieron ciertos procesos que se perdieron y ciertos mecanismos de ayuda y de apoyo. Ahorita ya ves Choix, ¿cómo está? Y coincido con Javier, o sea, legalmente sí, o sea, sí procedería el desafuero, pero ¿y si lo quitas qué? ¿Qué soluciona? ¿Qué soluciones va a haber si no hay dinero? Bueno, no hay dinero para unas cosas. ¿No hay dinero para quién? Porque a veces los funcionarios sí ganan igual los de los municipios chiquitos que los grandes. Los funcionarios. Pero los trabajadores normales y los policías no. Háyale tú, Francisco. Efectivamente, aquí José Jorge Calderón Sáenz dice: el tema de servicios del ISSSTE a gobierno del estado y municipios no incluye prestaciones sociales. Dice. Así es. Solo servicios médicos. ¿Cómo está eso, Cabrerita? No, es que solamente servicio médico. No tienes derecho ni préstamo, ni préstamo de vivienda. ¿No te pensionas por el ISSSTE en el estado tampoco? ¿Ni los policías de Choix entonces? Es que depende del convenio, ¿no? Sí, el convenio. No, tampoco. Bueno. Nomás servicio médico. En el estado no, porque tienen el IPES. Solamente la federación son los que te puedes jubilar por el ISSSTE.
En todos los municipales de Choix no se pensionan, nada más tienen el servicio médico. Sí, servicio médico. Fíjate, entonces no tienen ninguna. Bueno. En el Estado tienen pues la del Instituto de Pensiones del Estado, ¿no? Y Vladimir no López dinero. Espinosa dice que en el caso de Angostura, perdón, hay formas de pedir las cosas y aquí en Angostura solo era conflicto y agresiones. ¿Te acuerdas de ese día, Sí, sí, Cabrera? cómo no. Sí, claro. ¿No? Sí, Hasta gases lacrimógenos hubo, ¿no? Sí, hombre. sí. Y Tony Soto señala aquí en nuestro chat que para evitar diferencias de salarios en policías, el gobierno estatal debería de absorber toda la seguridad pública y fuese un solo presupuesto. Bueno, eso sería Mala idea, ¿eh? lo deseable, pero se habla de la autonomía municipal, bla, 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 etcétera. Lo cierto es cierto. que el primer respondiente, como le llaman ahora en el argot policíaco y legal, es la policía municipal. Es decir, pero yo como reportero de la Nota Roja, pues yo pienso que desde el momento que ya portas el uniforme de policía, sea de la dependencia que sea, pues ya traes tu riesgo, ¿no? Entonces, nunca me he explicado por qué, sobre todo en el Estado, no se homologan los salarios a todos los municipales y a los policías con los policías estatales. Es decir, son funciones diferentes. Sí, pero el riesgo es el mismo. No te creas. Sí, no les des ideas. Más o menos, desde el momento que tú traes el uniforme, ya eres policía, y muchas veces la gente no sabe. Agarran parejo, ¿no? Efectivamente, entonces siempre van muy retrasados en todo esto en cuanto a prestaciones, los miembros de las corporaciones policíacas. Son muy satanizados, sí, pero por culpa de una minoría que son los que abusan a veces del ciudadano, pero como mi experiencia como reportero de la policíaca, en los 70, 80, 90, y siempre me considero, es que tenemos muy buenos policías, tanto hombres como mujeres, que hacen muy buen papel, aún en la policía de tránsito, pero pues siempre hay ese arrocito, aprietito negro en el arroz, que lleva pues a descalificar muchas veces a casi toda la corporación. Así las cosas. Lo que yo sí digo es que dicen, es que no hay dinero, es que los municipios están quebrados, sí, pero aún seguimos viendo funcionarios con camionetas de lujo muchas veces, con viáticos para estar en Culiacán, que viajar de Choix o de Escuinapa a Culiacán no es sencillo. Y a mí me parece que no debería haber excusa para que cumplieran con los derechos de los trabajadores. Claro, que se viene pateando el bote de una administración a otra. Me queda claro. Pero cuando menos que empiecen a cambiar ese esquema los actuales alcaldes. Ya sabemos que no es fácil, Javier, y alcaldesas, pero a veces no se nota ni siquiera el interés de empezar a cambiar las cosas, o empezar por algunos, ¿no? Porque los funcionarios de primeros niveles, ahí vemos el caso de Lota, que no tienen para unas cosas, pero para otras sí. El alcalde hasta se fue, va seguido a México, se mueve por aquí, se mueve por allá. Bueno, ese puede haber sido un viaje particular, ¿no? Fue también tiene derecho también. Bueno, pero entonces, ¿cómo le dices a un policía municipal? No hay, es que está muy amolada la cosa. No, mira, en el caso de Choix son unos municipios que están en una quiebra, y varios de ellos están en una quiebra total. Es prácticamente imposible. O sea, habrá que ver cuántos policías tiene, cuánto le representa para el municipio mejorar las condiciones y sobre todo el tema de las pensiones, que no es un asunto solamente de los municipios. Estamos viendo el caso de la UAS, con todo el poder económico que por muchos años tuvo, los abusos que se cometieron también. Claro, mucha gente abusó de ese esquema, ¿no? Claro, porque mejoraron. Nada más que ahí sí tenían la del IMSS. Tenían la mínima, pero tenían doble jubilación y se jubilaron muy bien. Hoy ya tienen problemas económicos bastante fuertes para resolver. Es una situación a muy largo plazo, que lo podían resolver, pero yo creo que se van a ir a juicio los jubilados y pensionados porque no va a permitir que les descuenten. Ya sucedió. Pero los municipios sí habrá que ver toda la situación económica en que se encuentran. O sea, primera, ¿de qué viven? Pues normalmente viven del presupuesto federal. Es mínimo, varios municipios que prácticamente, y si empiezan a hacer reducciones, como les ha pasado a varios municipios, de participaciones, no pueden hacer frente a esta necesidad. O sea, ¿cuántos policías necesita el municipio de Ahome? Es obvio, Ahome o Choix, es obvio que hay un déficit bastante fuerte. Patrullas, ¿qué tipo de patrullas necesita? Necesita otro tipo de patrullas, mucho mejores de las que se usan en la ciudad.
gasolina. O sea, todo hay un gasto bastante fuerte que tendría que por ley están obligados a darle la seguridad, pero sí habrá que ver las medidas y solicitar pues que el desafuero, bueno, pues de eso no va a resolver el asunto. Y lo de Estrada Ferreiro no vino. Pero en el Inter a lo mejor hace un acuerdo para empezar a arreglarlo, ¿no? Pero lo de Estrada Ferreiro no vino por el tema de las policías. Eso fue un tema político. Sí, pero por ahí empezó, ¿no? Pero por ahí empezó. Acuérdate que López Obrador le dijo, págale, yo te ayudo. Por la forma, sí. O gobernador, ayúdale. Sí, pero al momento que él iba a pagar, porque él, acuérdate que se amparó. Ajá. Al momento que él iba a pagar, iba a perder el amparo. Que después perdió el fuero, ¿no? Perdió todo. Que salió fuera, pero no fue por los policías. Ok. Milton. Bueno, y en este marco de los policías, de justicia laboral, y también está la otra justicia, ¿no? Vámonos un poco a la historia y nos comentan aquí en el auditorio esta parte de cuántos policías han sido asesinados de la guerra de Calderón para acá. No, las de ahorita. Desde Calderón, pues. De Calderón este año. Este año aquí en Culiacán, 53. Nada más el 2008, me dicen, fueron 100. Fue uno de los peores años para los policías. Ahora, ¿cuántos de esos asesinatos han sido esclarecidos? Bueno, ninguno que se conozca. Ninguno. Entonces, quieras o no, eso para la tropa, o sea, ¿están expuestos? Están expuestos. Y el saber que no hay justicia, que el aparato de justicia no funciona al que les sirven ellos en una cadena de mando, no les funciona a ellos, eso también, quieras o no, desgasta. Súmale las cuestiones laborales, ¿no? Entonces, o sea, ahí es una convicción, como lo quieramos ver, hacia un lado o hacia el otro. ¿Y para qué sirve también una policía? Y desde los tiempos remotos sabemos que una policía es contener, sirve para contener a la sociedad y también, pues obviamente, para otras herramientas y usos que se le vaya dando conforme al régimen que vaya llegando, ¿no? Entonces, aparte, en la cuestión laboral, nos dicen también del auditorio, la ley federal no obliga a jubilar, obliga a que se les dé seguridad de salud, y la institución de salud es la que pensiona, o es la que jubila. ¿En el tema federal? En el tema federal. Sí. Y ya la ley estatal aquí sí ya habla de eso. Entonces, ahí, en el caso de Choix, algo se tendrá que hacer, algún paquete de recursos o algo se tendrá que haber, porque coincido yo, o sea, lo que dice Javier, o sea, sí, o sea, ¿para qué quitas una alcaldesa que no está cumpliendo algo que así se venía haciendo? No digo que esté mal, no digo que esté bien, ¿no? Pero si no hay el recurso. Entonces, bueno, vean la manera cómo y de qué manera empezar a subsanar esa situación. ¿Para qué? Para que, pues, obviamente, los policías en Choix tengan una mejor prestación laboral y, obviamente, una jubilación digna. Ese es por ese lado. Y por otro lado, pues, viene una inversión importante en seguridad, pero eso también tiene que ir amalgamado con señales de cómo también la justicia también es para los policías. Así es. Francisco. Sí, porque como dice aquí Benjamín Cervantes, dicen que los municipios están quebrados, pero se inventan puestos para que sigan cobrando, y bien, dice, como en Guasave, que si como la vemos, pues mal. Sí, entonces ese es otro grave problema también en la carga presupuestal de los ayuntamientos. Por muy chico que sea ahorita un ayuntamiento, tiene un organigrama exagerado. Es decir, por aquello de las cuotas de campaña, o porque así encontraron el organigrama. Pero pues yo recuerdo en mi época en el Fuerte, era alcalde, secretario del ayuntamiento, oficial mayor, acción social, obras públicas, el del agua, y se acabó, de la policía. Ahora, si el gobierno del estado tiene chorrocientas mil dependencias, el ayuntamiento quiere tener también sus similares en cuanto a lo mismo. O sea, aparentemente más chico sí, pero es una carga muy fuerte, son organigramas bastante amplios, y cuando van entrando, a como es el sapo es la pedrada, por cuotas políticas, por cuotas de nepotismo, se van inventando puestecitos ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también debería revisarse, qué tanto se ocupa en ayuntamientos pequeños en cuanto a presupuesto, como Choix, de toda la zona alteña, etcétera, tener organigramas tan fuertes en dependencias que me imagino yo que muchas veces quienes están en algunas áreas que ni al caso,
pues no sé, en el fuerte están deberían viendo pichones o a ver si todavía andan los murciélagos allá adentro, etcétera. En fin. ¿Cuáles murciélagos? Los de adeveras. Los de adeveras. Los de adeveras, sí, exactamente. Porque hay otros murciélagos. Sí. Hablando de policías. No, pues estamos a ver el tema que estamos tocando. Ok. Es más, tengo entendido que en el fuerte los sindicalizados municipales están vinculados, pero al sindicato de AOME. Algo así. Algo así. Si no son ellos, son los de la Junta del Agua Potable. Entonces no hay como una especie de autonomía en ese sentido, salvo que ya se hayan arreglado las cosas. Pero efectivamente, ahora vámonos poniéndonos los zapatos de la alcaldesa de Choice. Bueno, de que ya le dijeron juicio político y que ella solicitara para el presupuesto 2026 que metiera en ese rubro, darle toda esa situación a que tienen derecho los policías municipales, y que el gobierno del estado le niegue, el Congreso del Estado le niegue ese presupuesto. Entonces, ¿a quién le van a pedir juicio político? ¿Al Congreso del Estado? No, lo que pasa es que el hilo que lo quieren reventar por lo más delgado, ¿no? Se los pueden autorizar, el problema de dónde vas a sacar el dinero. Bueno, por eso. O sea, te hace un presupuesto en base a la proyección que tienes de la recaudación y las participaciones federales. Porque, efectivamente, porque también en el mundo del presupuesto que autoriza el Congreso del Estado al gobierno estatal, a los municipios, pues hay niveles. Sí. Muchos niveles. Pero ¿dónde está la gestión? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la recaudación? ¿No está la mejor? A veces se esconden con lo alejados que están, para bien y para mal, lamentablemente, ¿no? Estos municipios. Y yo no concuerdo en que haya argumentos para no respetar los derechos de los trabajadores. Si tú haces una modificación en tu casa y contratas un albañil y va un inspector del IMSS y no tiene IMSS, te multan. Claro. Y recibes una multa muy fuerte. Bastante ¿Cómo es posible fuerte que haya policías sin servicios médicos pues sí. mínimos, o sea, que debieran de tener, o una pensión? Pero es algo que no es nuevo. Si una empresa ahorita evade el seguro social con sus trabajadores y le llega una inspección, es muy grave la multa, así sea un pequeño comercio. Muchas veces cuando ya no tienes para pagarles, pues bajas la cortina. Eso no se puede hacer en los ayuntamientos. Por el contrario, estamos haciendo municipios nuevos. Imagínate cómo estará El Dorado y Juan José Ríos, Javier, si no están planeando esta situación, ¿no? Pues lo que ya decimos aquí, lo único que hicieron los diputados fue distribuir la pobreza. Eso es, por unas cuestiones políticas, nada más por cuestiones políticas, para decir que pasan a la historia y que se crean nuevos municipios con graves problemas económicos. ¿Cómo le van a hacer? El problema es que estos municipios como Choice es un problema que trae de hace muchos años y que no han logrado subsanarlo o no han querido subsanarlo, lo tienen que subsanar. El problema es que van a necesitar apoyo necesariamente del gobierno del estado y ver qué esquema para aumentar su recaudación y participaciones que le permita ¿Cómo mejorar? Solventar porque va a ser un gasto adicional que van a tener. Y además, si empiezan las presiones a toda esa gente de viudas que empiecen procesos judiciales en contra de años anteriores, como sucedió aquí en Culiacán, pues ¿de dónde van a sacar el dinero? Así es. Me aclaran que son de la asociación 27 policías en activo y 14 viudas. Bueno, 27 policías activos y jubilados. Sí. Gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. 30 segundos. Bueno, ante la situación de Choix, algo se tiene que hacer porque, quieras o no, hay un atraso en estos temas de seguridad laboral a los policías, y algo se tiene que hacer ahí. Y siempre hay una solución para todo. Y más cuando el fantasma del desafuero se puede aparecer en diciembre o en enero. Digo, el fantasma, no digo que vaya a pasar, ¿no? Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco, 30 segundos. Bueno, la situación de las demandas en aquel tiempo de las viudas de los policías ante López Obrador, presidente, en frente de Rocha, que era gobernador electo o ya era gobernador en función. No, bueno, ya era gobernador en función. Que tenía poco. Pues voltea el presidente y le dice que Estrada Ferreiro, ¿puedes? No puedo. ¿No? Y le dijo a Rocha que lo resolviera. Y le dijo a Rocha, ¿tú lo resuelves? Y Rocha dijo sí. Y a partir de ahí, López Obrador le da la espalda en su lenguaje corporal y en el político, que fue lo más fuerte,
a Estrada Ferreiro y bueno, de ahí se agarró el hilito para después llevarlo. Es que volvió a regresar López Obrador y le volvieron a hacer otra Y manifestación. no quiso ni con ayuda. Le dijo, oiga, gobernador, no quiero resolver el problema es que no quiere firmar el convenio. Así es. Ya ves que Estrada Ferreiro dijo, no firmo. Bueno, llega sí Juan de Dios Gámez a la alcaldía en la primera etapa y él empieza a restituirle, por ejemplo, al Estazac algunas prestaciones que le habían anulado, etcétera, etcétera, y él agarra la problemática de las viudas y los policías, pero el problema ha sido el recurso, y hace algunos días pues hubo un plantón ahí afuera de los policías también, diciendo, bueno, no solamente no nos pagan, sino que dan el nombre de una funcionaria que dice, nos está pidiendo moche. Sí, fue público. Bueno, fue público y Sí, al pero alcalde que también dijo. dijeron lo mismo con Estrada Ferreiro cuando empezó a hacer convenios, que decía que les quitaba moche. Despedía la comisión. Pues sobre eso, el alcalde dijo, si se llega a comprobar eso, inmediatamente va a haber cesantía, pero ya es bastante el ruido al interior del ayuntamiento de muchas cosas que están pasando y que parten de la Dirección de Recursos Humanos. Ojo con eso, porque muchas veces se subestiman esos detalles y esos detalles han llevado pues al desafuero o han acabado con carreras políticas que presuntamente iban creciendo, y en este caso no olvidar que Juan de Dios Gámez Mendívil pues está ahí apuntado como el número 2 de los preferidos para la sucesión del gobernador Rubén Rocha Moya. Sí, no Francisco, puede con Culiacán. ¿Va a sumar Mayú? Si no puede con Culiacán, ¿cómo va a poder por el Estado? Mira, mejor me quedo callado. Pero bueno. Hay quienes no pueden, bueno. Muchas gracias, Francisco. No me provoques, Gracias, como dijo Javier. Juan Graviel. Gracias. Buenos días, Sinaloa.